Buen día, licenciado, compañeros. Somos alumnos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, del curso de Normas Internacionales de Auditoría 2. Nosotros, el grupo B1, el día de hoy desarrollaremos la norma 705. Dentro de sus integrantes está William Aguilar, Melanie López, Odra Palencia, Jonathan Lima y un servidor, Diego Guzmán. Para dar inicio con esta norma 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, daremos inicio con lo que es el alcance. Y el alcance de esta norma nos dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias, cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700 que vimos anteriormente, concluya que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros auditados. Pasando al objetivo, el objetivo de esta norma nos dice que es poder emitir una opinión clara y siempre y cuando al poder decir una opinión modificada esté con base a la evidencia obtenida y que se concluya que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Y el segundo es cuando no se puede obtener una evidencia suficiente y adecuada sobre la auditoría de estos estados financieros. Aplicabilidad será a partir del 15 de diciembre del año 2016. Pasando a los tipos de opinión modificada, tenemos que son tres. Opinión con salvedades, opinión desfavorable, que se le conoce también como adversa, y denegación de opinión, que es una abstención de opinión. La decisión sobre este tipo de opinión o para poder emitir algún tipo de opinión de las que mencioné dependerá de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada. Más adelante veremos el detalle de cada uno de estos tipos de opinión. Pasando a las definiciones, tenemos generalizado y opinión modificada. Cuando hablamos de una definición, la norma nos dice que generalizado se refiere a aquellas incorrecciones que afectan los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones al no poder obtener una evidencia suficiente y adecuada al momento de ejecutar y realizar nuestra auditoría de estados financieros. Como sabemos, la auditoría de estados financieros, uno de los propósitos principales es poder emitir una opinión para los usuarios de información financiera. Y la opinión modificada, pues ya sabemos que, como lo mencioné anteriormente, que constituye de la opinión con salvedades, la opinión desfavorable y la denegación de opinión. A continuación, mi compañero William. Compañeros, licenciado, tengan ustedes un buen día. Continuando con la norma 705, yo les estaré hablando sobre los requerimientos. La norma nos dice que existen situaciones en las que se requiere una opinión modificada, y estas surgen cuando el auditor concluya, sobre la base de evidencia de auditoría obtenida, que los estados financieros no se encuentran libres de incorrecciones materiales, o bien cuando el auditor no puede obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada que le permita concluir que los estados financieros no están libres de incorrecciones materiales. Cuando hablamos de incorrecciones materiales, citamos la NIA 450, que nos indica que una incorrección material en los estados financieros puede surgir en relación con la aplicación de las políticas contables seleccionadas, y nos da el ejemplo cuando la dirección no haya aplicado las políticas contables seleccionadas de manera congruente con el marco de información financiera aplicable, o bien la adecuación de las políticas contables seleccionadas, y nos da el ejemplo de las políticas contables seleccionadas no sean congruentes con el marco de información financiera aplicable, la idoneidad o adecuación de la información revelada en los estados financieros. Y nos dice que, por ejemplo, los estados financieros no incluyen toda la información exigida por el marco de información financiera aplicable. También nos habla sobre la limitación al alcance, y esta puede darse por circunstancias ajenas al control de la entidad, los registros contables de la entidad, cuando estos hayan sido destruidos, circunstancias relacionadas con la naturaleza o el momento de realización del trabajo del auditor. Y nos da, por ejemplo, cuando el auditor es contratado y no puede haber presenciado el conteo físico de las existencias, o bien la limitación impuesta por la dirección, que nos da como, por ejemplo, que la dirección impida que el auditor presencie el recuento físico de las existencias. La norma nos habla sobre tres tipos de opinión. Está la opinión con salvedad, la opinión desfavorable y la negación de opinión. El auditor expresará una opinión con salvedad al momento de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita concluir que las incorrecciones materiales de forma individual o conjunta son materiales pero no generalizadas, o bien cuando no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual él pueda basar su opinión, pero que concluya que los posibles efectos en los estados financieros de las incorrecciones materiales, si es que éstas existieran, serían materiales pero no generalizadas.
el auditor expresará una opinión desfavorable al momento de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pero que él concluya que las incorrecciones materiales, de forma individual o de forma agregada, son generalizadas en los estados financieros. Y por último, expresará una negación de opinión cuando no puede obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada en la cual basar su opinión y que le permita concluir que los efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si es que estas existieran, podrían ser materiales y generalizadas. O bien, cuando el auditor concluya que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulado en los estados financieros. Muchas gracias. Continuando con la presentación, hablaremos sobre las consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Si después de que el auditor haya aceptado el encargo, observa que la dirección impone una limitación al alcance de auditoría, probablemente el auditor expresará una opinión con salvedades o denegar la opinión. El auditor solicitará a la dirección que elimine la limitación. Si la dirección se rehúsa a eliminar la limitación, el auditor comunicará la cuestión a los responsables del gobierno y debe determinar los posibles procedimientos alternativos. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará lo siguiente, la cual se divide en dos puntos. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros podrían ser materiales pero no generalizados, el auditor expresará una opinión con salvedades. 2. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros podrían ser materiales y generalizados, una opinión con salvedades no sería adecuada para comunicar la gravedad de la situación. Entonces, el auditor deberá, 1. Renunciar a la auditoría si las disposiciones legales y reglamentarias lo permiten. O 2. Denegar la opinión, abstenerse a opinar sobre los estados financieros si no es posible la renuncia al encargo de auditoría. Si el auditor renuncia al encargo de auditoría, debe comunicarlo a los responsables del gobierno. También la norma nos habla que cuando el auditor exprese una opinión desfavorable o denegar la opinión de los estados financieros en su conjunto, no puede incluir simultáneamente una opinión no modificada sobre un solo estado financiero o un elemento, ya que esto sería contradictorio con la opinión desfavorable o la abstención que el auditor haya puesto dentro del informe de auditoría. A continuación, los dejo con mi compañera Melanie. Continuando con la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, en la sección de opinión tendrá el título de opinión con salvedades, opinión desfavorable o de negación o abstención de opinión según corresponda. En la opinión con salvedades, cuando el auditor expresa una opinión con salvedades y se encuentran incorrecciones materiales en los estados financieros, el auditor manifestará en su opinión, en la sección fundamento de la opinión con salvedades, la siguiente descripción, excepto por los efectos de la cuestión o cuestión. Si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor expresará la siguiente frase, excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestión.
En la opinión desfavorable, el auditor manifestará en su opinión que debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en el fundamento de la opinión desfavorable. Cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel, el autor expresará que los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales. Cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento, el auditor expresará que los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cuando el auditor exprese una opinión denegada o se abstenga de opinar, el auditor no expresará una opinión sobre los estados financieros adjuntos. El auditor también no expresará que no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. En el fundamento de la opinión, el auditor sustituirá el título Fundamento de la opinión según el apartado 28 de la línea 700 por Fundamento de la opinión con salvedades o Fundamento de la opinión desfavorable o Fundamento de la denegación, según corresponda. A continuación los dejo con mi compañera Audra. Siguiendo con la presentación, seguimos con el fundamento de la opinión. Acá les presento dos ejemplos, en el cual tengo un ejemplo del fundamento de la opinión con salvedades, en la cual nos habla de la obtención de la evidencia de auditoría que sea adecuada y suficiente. Pero en este ejemplo no tenemos lo adecuado para poder dar una opinión. Y en el siguiente ejemplo tenemos lo que es el fundamento de la denegación de abstención de opinión, en la cual, si ustedes pueden leer por acá, nos da que no se ha podido tener el acceso, ni la dirección ni los auditores de la sociedad para poder tener la documentación de auditoría. Esa es la diferencia entre una opinión de salvedades con una opinión de denegación. Siguiendo con la presentación, acá es la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Cuando el auditor deniega la opinión, se abstiene de opinar sobre los estados financieros, ya que la NIA nos manifiesta que la evidencia debe ser proporcionada, que sea una base suficiente y adecuada para expresar dicha opinión. Primero, nos describe que el auditor debe realizar una declaración de cuál es la responsabilidad del auditor para realizar una auditoría conforme a las normas. Segundo, el auditor hace una declaración de que, sin embargo, debido a una cuestión o a varias, deben de quedar descritas en la sección del fundamento de la denegación de opinión. Así como también nos declara que el auditor debe de ser independiente y de que además debe de tener las responsabilidades de la ética requerida sobre el código. También hay consideraciones que el auditor deniega la opinión, se abstiene de opinar sobre los estados financieros, salvo que las disposiciones. Describir los motivos por los que el auditor no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada para dar el fundamento de la denegación, así como lo vimos en el ejemplo anterior. Luego tenemos lo que es la comunicación con los responsables. Primero, el auditor tiene la responsabilidad de notificar a los responsables del gobierno, de la entidad, la modificación o modificaciones previstas y los motivos o circunstancias de dichas modificaciones, así como el auditor debe buscar el acuerdo de los responsables del gobierno o de la entidad sobre los hechos que se originan
las modificaciones previstas o confirmar las cuestiones objeto de desacuerdos con la dirección. También a los responsables de los gobiernos de la entidad tener la oportunidad cuando proceda de proporcionar al auditor información y explicaciones adicionales en relación con la cuestión o cuestiones que se originan las modificaciones previstas. Gracias por su atención.